Querida iglesia, quiero invitarles a que abran sus Biblias en Lucas capítulo 24. Lucas capítulo 24, versículos del 13 al 35. Lucas capítulo 24, versículos 13 al 35. Este es un mensaje que tiene que ver con el contexto de la resurrección. Y el primer domingo de mayo vamos a empezar una nueva serie en el libro de Génesis. Así que Lucas capítulo 24, versículos 13 al 35, quiero invitarte a que escuches la palabra de Dios y este mensaje que se llama Desilusionado con Dios. Lucas 24, versículos 13 al 35, la palabra de Dios dice: aquel mismo día, dos de ellos se dirigían a un pueblo llamado Emaús, a unos 11 kilómetros de Jerusalén. Iban conversando sobre todo lo que había acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían, Jesús mismo se acercó y comenzó a caminar con ellos, pero no lo reconocieron, pues sus ojos estaban velados. ¿Qué vienen discutiendo por el camino?, les preguntó. Se detuvieron cabizbajos. Y uno de ellos, llamado Cleofas, le dijo: ¿eres tú el único peregrino en Jerusalén que no se ha enterado de todo lo que ha pasado recientemente? ¿Qué es lo que ha pasado?, les preguntó. Lo de Jesús de Nazaret. Era un profeta, poderoso en obras y en palabras delante de Dios y de todo el pueblo. Los jefes de los sacerdotes y nuestros gobernantes lo entregaron para ser condenados a muerte y lo crucificaron. Pero nosotros abrigábamos la esperanza de que era Él quien redimiría a Israel. Es más, ya hace 3 días que sucedió esto. También algunas mujeres de nuestro grupo nos dejaron asombrados. Esta mañana muy temprano fueron al sepulcro, pero no hallaron su cuerpo. Cuando volvieron, nos contaron que se les habían aparecido unos ángeles, quienes les dijeron que él estaba vivo. Algunos de nuestros compañeros fueron después al sepulcro y lo encontraron tal como habían dicho las mujeres, pero a él no lo vieron. ¡Qué torpes son ustedes!, les dijo, y qué tardos de corazón para creer todo lo que han dicho los profetas. ¿Acaso no tenía que sufrir el Cristo estas cosas antes de entrar en su gloria? Entonces, comenzando por Moisés y por todos los profetas, les explicó lo que se refería a él en todas las escrituras. Al acercarse al pueblo donde se dirigían, Jesús hizo como que iba más lejos, pero ellos insistieron: quédate con nosotros, que está atardeciendo, ya es casi de noche. Así que entró para quedarse con ellos. Luego, estando con ellos a la mesa, tomó el pan, lo bendijo, lo partió y se lo dio. Entonces se les abrieron los ojos y lo reconocieron, pero él desapareció. Se decían uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón mientras conversaba con nosotros en el camino y nos explicaba las Escrituras? Al instante se pusieron en camino y regresaron a Jerusalén. Allí se encontraron a los 11 y a los que estaban reunidos con ellos. Es cierto, decían, el Señor ha resucitado y se le ha aparecido a Simón. Los dos, por su parte, contaron lo que les había sucedido en el camino y cómo habían reconocido a Jesús cuando partió el pan. Oremos. Abre nuestros ojos para ver las maravillas que hay en tu palabra y que tu Espíritu Santo nos guíe a toda verdad. Amén. Amén. ¿Alguna vez has estado desilusionado con Dios? Bueno, déjame decirte que si esa es tu experiencia, bueno, has experimentado lo que otras personas han experimentado en las Escrituras. Déjame mencionarte rápidamente 3 casos. El primer caso es el de Juan el Bautista. Y recuerda que Jesucristo dijo que no se había levantado un hombre más grande que Juan el Bautista, quien tuvo el privilegio de ser el portavoz, el mensajero, quien introduce a Jesucristo a este mundo.
Es Juan el Bautista quien dice que Jesucristo es el Cordero de Dios que quita todo pecado. Pero lo interesante y lo triste es que cuando Juan el Bautista está encarcelado y antes de que él sea decapitado, Juan el Bautista manda a sus discípulos a preguntarle a Jesús: Jesús, ¿eres tú el que había de venir? ¿O tenemos que esperar a otros? ¿Te puedes imaginar en qué estado estaba Juan el Bautista de que duda de que Jesucristo sea el elegido, de que Jesucristo sea el Mesías? Y Juan el Bautista está decepcionado, está desilusionado. ¿Eres tú? ¿O tenemos que esperar a otro? El otro caso es el de las hermanas Marta y María. Ellas le escribieron a Jesús que Jesucristo era su amigo íntimo, amigo de Lázaro, su hermano. Y ellas le escriben, lo vimos en Juan capítulo 11, le dicen: la persona a la cual tú amas está enferma, ven. Y Jesucristo retrasa su vida, retrasa. Y entonces después reciben la noticia que Lázaro murió. Y cuando Jesucristo llega por fin a Betania, Marta y María le hacen la misma pregunta a Jesús: si tú hubieras estado aquí, nuestro hermano no hubiera muerto. Ellas están tristes, ellas están con dolor, ellas están con preguntas, ellas están decepcionadas. Jesucristo, te llamamos, te pedimos que vinieras y no viniste y nuestro hermano está muerto. Y el tercer caso es precisamente el de estos dos discípulos. El domingo de resurrección, ya por la tarde, saliendo de Jerusalén y caminando decepcionados, caminando desilusionados. Y este pasaje nos va a ayudar para poder entender qué es lo que está pasando en tu corazón cuando tú estás preguntándote ¿qué es lo que Dios está haciendo? No entiendo lo que Dios está haciendo. Estoy confundido con lo que Dios está haciendo. Estoy decepcionado, estoy desilusionado con Dios. Vuelvo a preguntarte, ¿alguna vez has estado desilusionado con Dios, decepcionado de Dios? A lo mejor todavía no has llegado a ese extremo, pero posiblemente estás batallando en esta tarde, el día de hoy, en medio de un año de pandemia, y estás luchando con las preguntas que tienes. Posiblemente eres una persona soltera y le has pedido a Dios de que Él pueda traer a tu vida la persona con la cual puedes compartir tu vida. Y todavía esa persona no ha llegado. Y te preguntas por qué Dios te está tratando de esa manera. O a lo mejor eres una persona casada quien piensa todo lo contrario. Y estás pensando, ¿cuándo Dios va a cambiar a mi esposo? ¿Cuándo Dios va a cambiar a mi esposa? O posiblemente se trate acerca de tu trabajo, que le has pedido a Dios un aumento, un ascenso, has sido fiel, y quienes ascienden y tienen aumento son personas corruptas. Posiblemente estás batallando con tus hijos y le has pedido a Dios por la vida de uno de ellos que estás viendo que se está yendo por mal camino y parece que no hay respuesta. Posiblemente has estado orando por la salud tuya o la de un familiar y Dios no respondió. Y nuevamente estamos en un contexto de la pandemia, estamos en un contexto de crisis económica, estamos en un contexto de muerte, estamos en un contexto de pérdida. Y todo esto
te ha llevado a estar desilusionado? A estar como estos hombres que estaban caminando rumbo a Emaús. Emaús era un pequeño pueblo a 11 kilómetros de Jerusalén. Y por favor, quiero que veas lo que dice el texto. El texto dice que estaban cabizbajos, que estaban discutiendo entre ellos, que estaban desilusionados. Estaban desilusionados con Dios y de Jesús. Ahora, la pregunta que queremos contestar en esta mañana es: ¿de dónde proviene tu desilusión? Porque no es simplemente algo que aparece. Hay un origen, hay una raíz. Y lo que quiero compartir contigo esta mañana es que veas 3 clases de confusión que son la raíz para tu desilusión con Dios. 3 confusiones que son la raíz, que pueden ser la raíz de tu desilusión con Dios. Vamos a hablar acerca de tu confusión con respecto a la misión de Jesús, a la persona de Jesús. Lo segundo es tu confusión con respecto a la esperanza en la resurrección. Y tercero, tu confusión con respecto al mensaje de las Escrituras. Si tú has experimentado desilusión con Dios, si tú estás decepcionado de Dios, hay una raíz, no surgió de la nada. Y posiblemente tenga que ver con estas 3 confusiones. Confusión con respecto a la misión de Jesús, confusión con respecto a la esperanza de la resurrección y confusión con respecto al mensaje de las Escrituras. Así que vayamos al punto número 1, confusión con respecto a la misión de Jesús. ¿Alguna vez has dicho, esto no es lo que se suponía que tenía que pasar? ¿Alguna vez lo has dicho? ¿Alguna vez te ha pasado? Quiero imaginarme por un momento la conversación entre Cleofas y el otro discípulo que no sabemos su nombre. Ellos han salido de Jerusalén, ellos salieron del aposento alto. En el aposento alto todavía están los discípulos llenos de miedo y también decepcionados, pero ellos salieron de ahí y están caminando. Están regresando posiblemente a sus casas. Están posiblemente pensando, al igual que a lo mejor algunos de los discípulos, empleamos 3 años acompañando a Jesús. No se suponía que esto pasara. Y mientras ellos están hablando y discutiendo acerca de eso, se les aparece Jesús. La Biblia dice que sus ojos estaban velados y no lo pudieron reconocer. Y Jesucristo les empieza a preguntar qué es lo que había pasado. Y Cleofas, de una manera sarcástica, le dice, ¿qué acaso eres tú el único habitante en Jerusalén que no sabe lo que ha pasado? Es como si es como si un amigo te hablara y te dijera, oye, ¿y qué ha sido lo más importante en este año? Y tú le dijeras, ¿de qué estás hablando? O sea, por favor, tenemos un año con pandemia. ¿Por qué me preguntas de qué ha sido lo más importante que ha pasado? ¿Cuál es el suceso más importante que ha pasado? Ellos están decepcionados, profundamente decepcionados, porque el cambio que ellos esperaban, el cambio deseado, era que Jesucristo como Mesías viniera a derrotar a los romanos. Y le dicen a Jesús, y mira, fue crucificado. Este Jesús que seguimos por 3 años, esta esperanza que teníamos en él, este profeta poderoso, nosotros abrigábamos la esperanza. Este era nuestro deseo. Un deseo por un cambio exterior. Los versículos 20 al 21, los discípulos revelan su decepción. Los romanos le crucificaron
y nosotros abrigábamos la esperanza de que nos redimiera. Ahora, quiero detenerme ahí un momento, porque por favor necesitamos detenernos para que veas estas dos palabras y cómo ellos no entendieron. Ellos no entendieron la misión de Jesús. Ellos dicen dos palabras muy importantes de la misión de Jesús. Ellos dicen crucifixión y dicen redención. Crucifixión y redención. Y sin embargo no entendieron. Miren, es como si un niño en Navidad pide una bicicleta y al otro día que se levanta y ve su regalo, encuentra que su regalo está dentro de un sobre y es un cheque por $1,000,000 y el niño va enojado, molesto, triste a reclamarle a sus papás de que no le trajeron su regalo. O sea, él no entiende que recibió algo mucho más grande de lo que había deseado. Y aquí tenemos a Cleofas y el otro discípulo hablando acerca de la crucifixión y hablando acerca de la redención, rescate, y no entienden la misión de Jesús. ¿Qué es lo que ellos no entendieron? Ellos estaban buscando un cambio, ellos deseaban un cambio, mas sin embargo, el cambio que ellos todavía no entienden es el cambio que ellos necesitan. Ellos vieron las escrituras, ellos vieron la misión de Jesús como la historia de cómo Dios redimiría a Israel de su sufrimiento, una esclavitud política. Tú eres el Mesías, nos vas a liberar de los romanos. Y se equivocaron completamente al no ver la historia de Dios, la misión de Jesús, de cómo Dios redimiría a Israel a través de su sufrimiento, el sufrimiento de Dios. Y esto es para liberarlos de una esclavitud espiritual. ¿Sí te das cuenta? ¿Sí te das cuenta cómo hay una confusión en la misión de Jesús, en la persona de Jesús? Acaban de celebrar la Pascua. ¿Qué fue lo que pasó en la primera Pascua? Dios rescata a Israel de la esclavitud de Egipto. Israel, Egipto, hay una esclavitud política y entonces Dios los rescata. ¿Qué es lo que está pasando? Bueno, ahora estamos bajo el yugo de Roma. Entonces Jesucristo nos va a rescatar de eso. Así como hubo un cordero sacrificado en la primera Pascua y fuimos liberados del poder de Egipto, ahora Jesucristo, tú que eres el Cordero, pues libéranos de la opresión romana. Hay una confusión con respecto a la misión de Jesús. Hay una confusión con respecto a la persona de Jesús. Deseamos nuevamente a un hombre como el rey David, a un guerrero, a un militar. Ellos estaban completamente confundidos, totalmente confundidos. Ellos pensaban que su circunstancia con la opresión romana era más importante que su condición de esclavitud de pecado. ¿Te das cuenta del tamaño de su confusión? Es más importante el cambio de mis circunstancias que el cambio de mi corazón. Es más importante mi circunstancia que mi relación con Dios. Y no es exactamente lo que nosotros hacemos. No es exactamente lo que nosotros hacemos. Anhelamos el cambio de nuestras circunstancias. Anhelamos que Dios cambie nuevamente esta situación tan difícil y no es algo malo.
Anhelamos que Dios termine con la pandemia. Anhelamos que Dios termine con nuestra estrechez económica. Anhelamos que Dios termine con nuestros problemas familiares, nuestra soledad. Y no es nada malo eso. Pero déjame decirte que hay algo todavía mucho más importante. Tú y yo anhelamos el cambio de nuestras circunstancias. El anhelo de Dios es cambiarte a ti en medio de las circunstancias. Dijimos la semana pasada, hemos hablado acerca de en un contexto de resurrección los últimos 2 domingos, hablamos acerca que a través de la resurrección de Jesús, Dios reescribe nuestra historia. Y hablamos la semana pasada que la resurrección de Jesucristo garantiza nuestra restauración. Dios desea no tan solo salvarte de tus pecados, sino restaurarte al diseño original. Y esto significa que el propósito de Dios es salvarte de ti mismo. Cuando nosotros lo que queremos es, no, cambia mis circunstancias. Cambia todo lo que está mal a mi alrededor. Yo quiero seguir siendo el mismo egoísta, yo quiero seguir siendo el mismo idólatra, yo quiero seguir siendo lo mismo, solamente que cambie lo que hay alrededor. Y Dios dice, no puedo dejarte como te encontré. Y puedo utilizar las circunstancias para hacer el cambio que quiero hacer precisamente en ti. Nuevamente, quiero dejar algo bastante claro. No tiene absolutamente nada de malo que le pidamos a Dios, cambia mis circunstancias. Y muchas veces Dios lo hace. Pero la manera normal en la cual Dios trabaja es cambiándote a ti, utilizando las circunstancias que muchas veces no nos agradan. Así que quiero preguntarte, ¿cómo estás el día de hoy? ¿Cómo te ves a ti mismo y ves a Jesús? ¿Te ves a ti mismo como una persona que está sufriendo por las circunstancias? ¿O te ves a ti mismo como una persona que necesita cada día de la gracia de Dios para seguir cambiando por el poder de Dios, por el poder de la resurrección? ¿Cómo te ves? ¿Cómo te ves a ti mismo? ¿Cómo te ves a ti mismo? ¿Estás decepcionado de cómo la vida te ha tratado, de cómo Dios te ha tratado? Bueno, es que tienes una confusión con respecto a la misión y a la persona de Jesús. Recuerdo 2 casos. El primer caso es el de una mujer que había abandonado la iglesia por mucho tiempo. Y cuando regresa a la iglesia, ella comparte que la razón por la cual regresó a la iglesia es porque su esposo le estaba diciendo que la iba a abandonar. Entonces ella regresa a la iglesia y le pide a la iglesia que oren por ella, que oren por su esposo para que su esposo no la abandone. Y lo que sucedió fue que el esposo la abandonó. ¿Y qué hizo ella? Ella dijo, Dios no me hizo el milagrito, adiós Dios, adiós iglesia, adiós todo. Y otro caso de un hombre con dificultades económicas que tuve la oportunidad de conocer hace algunos años, y compartiendo acerca de su vida espiritual me decía, mira, por favor no me andes con eso, porque yo fui a pare de sufrir, cosa que no debió de haber hecho. Esa no es una iglesia, es una secta, y pues Dios no me hizo el milagrito, ¿sí? El milagrito económico, ¿sí? Entonces, como Dios no le hizo el milagrito económico, entonces esta persona está decepcionada de Dios, del Dios imaginario que tiene en su mente. Pero muchas veces nosotros tenemos una confusión en que la misión de Jesús es venir para que cambie nuestras circunstancias y yo pueda estar cómodo y seguir siendo el centro de mi universo. Si eso es lo que tú crees, estás completamente equivocado con respecto a la misión y a la persona de Jesucristo. Jesucristo vino para rescatarte de tu más grande esclavitud, y esta es la del pecado. Jesucristo vino en primer lugar para satisfacer tu más grande necesidad, que era ser redimido, que era ser rescatado de tus pecados. Después, como dijimos la semana pasada,
es la restauración. El anhelo más grande de Dios es salvarte de ti mismo y que te conviertas cada vez más y más al diseño original, a la imagen de su Hijo Jesucristo. Y Dios puede utilizar cualquier tipo de circunstancia para hacerlo. A Dios le importa tu corazón más que tus circunstancias. Y por lo tanto, te animo a que entonces tengas la perspectiva correcta de la misión de Jesús y de la persona de Jesús. Dejes de estar confundido, dejes de estar decepcionado de Dios, porque Él está haciendo algo bueno, algo maravilloso en tu vida. En segundo lugar, tenemos que hay una confusión con respecto a la esperanza de la resurrección. Una confusión con respecto a la esperanza de la resurrección. Vean por favor en los versículos 22 al 24. Cleofas y el otro discípulo no saben qué pasó con el cuerpo de Jesús. No lo saben. Las mujeres fueron y no lo encontraron. Pedro y Juan fueron y no lo encontraron. Ellos no saben qué pasó con el cuerpo de Jesús. En otras palabras, ellos están viviendo sin la esperanza de la resurrección. Ellos están viviendo con una cosmovisión natural de la vida. Jesucristo murió, nosotros vamos a morir. Así es la vida. Si vivimos sin la esperanza de la resurrección, ¿cómo podemos levantarnos cuando las cosas no están bien? Una de las cosas que más necesita nuestro mundo, que más necesitan las personas el día de hoy, es una verdadera esperanza. El COVID-19 ha hecho pedazos la esperanza de mucha gente y la gente está buscando algo de donde agarrarse. Pero si tú vives sin la esperanza de la resurrección, la pregunta es entonces, ¿cuál es tu esperanza? ¿Cuál es tu esperanza? Si tú vives sin Dios, si tú tienes una visión natural de la vida, esto es lo único que existe. No hay vida después de la muerte. Punto y se acabó. Si esa es tu cosmovisión de la vida, una visión atea y posiblemente una visión evolucionista, no hay ninguna esperanza. El problema del sufrimiento no es un problema simplemente para la fe cristiana, es un problema para los que no tienen fe. Explícame, por favor. El problema es el siguiente. El problema es que muchas personas que viven con una visión atea no quieren llevar sus pensamientos y por lo tanto su estilo de vida a las últimas consecuencias de su forma de pensar y de ver este mundo. Miren, es triste y de veras no tiene lógica. Personas que tienen una cosmovisión natural de la vida y que hablan acerca de derechos humanos y que hablan acerca de ayudar a los pobres. La pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué tendría que hacerlo? ¿Cuál es el valor? Si quitamos a Dios, dime cuál es el valor de un ser humano. ¿Por qué un ser humano vale más que un pájaro? ¿Cuál es el valor? ¿Dónde está la dignidad del ser humano? Y sin embargo, encontramos personas luchando por los valores de los humanos, de las mujeres. La pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué tendría que esforzarme por otra persona? Me voy a simplemente a cuidarme a mí, a los míos, punto, y se acabó. Porque no hay absolutamente nada después. Si mi nacimiento no significa nada y mi muerte no significa nada, ¿por qué me voy a esforzar por otras cosas? ¿Cuál es el significado? No hay significado. Y déjame decirte algo muy, muy duro.
pero que muy pocas personas con esta mentalidad naturalista de la vida se atreven a decir, hablando acerca del COVID, hablando acerca de la pandemia. 3 millones de muertes. Pero lo que pocas personas se atreven a decir, de acuerdo a lo que según ellos creen, es que deberíamos de darle un aplauso al COVID, que está eliminando a los débiles y está dejando a los fuertes. Si esa es tu cosmovisión, no hay Dios, y un punto de vista con respecto a la evolución, pues qué bueno que nos han dejado espacio estos 3 millones de personas que han muerto, y eso significa que yo soy fuerte. Qué triste y qué horrible si piensas de esa manera. Pero si te pones a pensar sin Dios, a las últimas consecuencias, a eso tendrías que llegar. El problema es que no quieres llegar y tienes que tomar prestado valores de la cosmovisión cristiana para poder vivir en este mundo. Así que aquí están los discípulos, sin una esperanza de la resurrección. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Jesucristo está hablando con ellos. Jesucristo resucitado está hablando con ellos. Ellos no lo reconocen. Pero Jesucristo les había dicho antes lo que iba a pasar. Por ejemplo, en Marcos 10, 33 al 34 dice, Jesucristo les había dicho 3 veces mientras iba a Jerusalén. Jesucristo les dice, ahora vamos a Jerusalén y el Hijo del Hombre será entregado a los jefes de los sacerdotes y a los maestros de la ley. Ellos lo condenarán a muerte y lo entregarán a los gentiles. Se burlarán de él, le escupirán, lo azotarán y lo matarán. Pero a los 3 días resucitará. Jesucristo les había dicho. Ellos no lo creyeron. Ellos no entendieron la misión de Jesús. Estaban confundidos con la misión de Jesús y ahora están confundidos con la esperanza de la resurrección, y por eso es que están cabizbajos y por eso es que están desilusionados, porque si no tenemos una cosmovisión cristiana de la vida, esta vida no vale la pena, no tiene sentido. Todo el sufrimiento que hemos experimentado no tiene sentido. La muerte no tiene sentido. Una de las películas de hace algunos años se llama Dallas Buyers Club y trata de la vida real de un hombre en el tiempo en que apenas empezaba el SIDA, que fue contagiado por SIDA a través de una transfusión. Y en los Estados Unidos todavía no había ciertas drogas permitidas para tratar el alivio, pero en México sí las podía conseguir. Entonces este hombre venía a la frontera, compraba ciertas drogas ilegales en Estados Unidos, las traía y las vendía, y especialmente su mercado tenía que ver con la cultura homosexual. Y en la película nos presentan a un personaje interpretado por Jared Leto. Jared Leto gana el Oscar a actor secundario por esa interpretación. Y hay un momento en su interpretación donde él le grita al personaje principal y le grita: es que no quiero morir. Pero de veras, es un grito tan real y tan desgarrador que te impacta. Nadie quiere morir. Dios ha puesto en nosotros un deseo de trascender. Un deseo de trascender. Mira lo que encontramos en Job capítulo 19, versículos 23 al 27. Y quiero que notes, por favor, este deseo, este anhelo de trascendencia, de que la vida aquí en la tierra no es lo único que existe. Job 19, 23 al 27 dice: si fueran grabadas mis palabras, si quedaran escritas en un libro, si para siempre quedaran sobre la roca grabadas con cincel en una placa de plomo. ¿Ves lo que está diciendo aquí de manera poética? Está diciendo: quiero trascender. Versículo 25, Job dice: yo sé que mi Redentor vive
y que al final triunfará sobre la muerte. Y cuando mi piel haya sido destruida, todavía veré a Dios con mis propios ojos. Yo mismo espero verlo, espero ser yo quien lo vea y no otro. Este anhelo me consume mis entrañas. Y este anhelo consume el deseo de cada ser humano, un deseo de trascendencia. Sin la resurrección, no lo hay. No la hay. Déjame preguntarte, ¿cómo estás viviendo? ¿Estás viviendo tu vida como si la resurrección no existiera? No, ¿cómo crees? Yo soy cristiano y si lo creo. No, espérame, déjame preguntarte algo. ¿Realmente hay una conexión entre tu teología y tu manera de vivir? ¿O simplemente son ideas muy bonitas, abstractas, pero que no afectan tu manera de vivir? Queridos amigos, vivimos en una cultura que se ha hecho más evidente la muerte. La pandemia se escuchaba muy lejos hace un año. Ahora se escucha muy cerca. Y si tú no tienes la esperanza de la resurrección, entonces no hay nada. Pero por favor, no quiero que te lleves la idea que simplemente la resurrección, la esperanza de la resurrección es simplemente para el futuro. Es para hoy. Y muchas veces tú y yo vivimos vidas desde una cosmovisión solamente natural, como si no existiera la resurrección. ¿Cómo estás viviendo? ¿Cómo estás viendo el mundo? ¿Cómo estás viendo el sufrimiento? ¿Cómo estás viendo la muerte? ¿Cómo estás viendo nuevamente los problemas económicos? ¿Cómo estás viendo las relaciones en tu familia? La resurrección de Jesucristo, cuando crees, afecta todas las áreas, debe de afectar todas las áreas de tu vida. Entonces esta confusión cae y entonces esta desilusión también cae. Número 3. ¿Cuál sería otra confusión que te puede llevar a sentirte decepcionado de Dios? Y es la confusión por el mensaje de las Escrituras. Confusión por el mensaje de las Escrituras. Los discípulos estaban confundidos con la misión de Jesús, confundidos con lo de la resurrección, y están bien confundidos con respecto al mensaje de las Escrituras. En el versículo 16 hay algo interesante ahí, que dice que los ojos estaban velados. ¿Qué significa eso? ¿Por qué no reconocieron a Jesús inmediatamente? Quiero darte rápidamente 2 razones. La primera de ellas es por la naturaleza del cuerpo glorificado de Jesús, y no me puedo detener aquí. Quiero especialmente hacer énfasis en la segunda razón. La razón por la cual ellos no reconocieron a Jesús es la siguiente: para que su fe no estuviera basada en alguna aparición milagrosa de Jesús, sino que su fe estuviera poderosamente enraizada en su encuentro con Jesús a través de su palabra. En otras palabras, la fe cristiana no está en que Jesucristo se me aparezca. Tengo una confusión, tengo miedo, tengo dolor, tengo preguntas. Aparécete, Jesús. No. Jesucristo ya vino, ya vivió, ya murió, ya resucitó, ha ascendido y está en los cielos. Y nuestra fe descansa en un encuentro con Jesús diario a través de su palabra. Porque la palabra de Dios se trata de Cristo. Se trata de Cristo. Ve por favor el texto. Jesucristo les dice a ellos en el versículo 25: qué torpes son ustedes y qué tardos de corazón para creer todo lo que han dicho los profetas.
¿Acaso no tenía que sufrir el Cristo estas cosas antes de entrar en su gloria? Entonces, comenzando por Moisés y por todos los profetas, les explicó lo que se refería a él en todas las escrituras. Jesucristo no les dijo, a ver, Cleofas, a ver, miren, en el Antiguo Testamento se escribieron ciertas historias, hay algunas cosas, bueno, ustedes son judíos, las entienden un poquito más, y después van a hablar acerca de mí, ¿no? Ya le pedí a Pedro, ya le pedí a Lucas y ya le pedí para que hablen acerca de mí. No, Jesucristo no hace eso. No había Nuevo Testamento, obvio. Y Jesucristo dice, todo el Antiguo Testamento habla acerca de mí. Yo soy el centro, yo soy el héroe, yo soy de quien hablan todas las escrituras. Génesis capítulo 3, versículo 15, la promesa, las primeras buenas noticias de que alguien va a venir y va a aplastar la cabeza de la serpiente y va a arreglar todas las cosas, habla de mí, habla de Cristo. El tabernáculo que acompañó al pueblo de Israel durante su travesía en el desierto, habla de mí, yo soy el verdadero tabernáculo. El Cordero Pascual, por medio del cual el pueblo de Israel no recibió la condenación de sus pecados, sino que fueron rescatados, redimidos. Soy yo soy el Cordero Pascual. Levítico 16, que habla acerca de la expiación, soy yo. Todo el sistema sacrificial judío, soy yo. Primera de Samuel capítulo 17, donde Dios le dice a David que él va a levantar una casa para David, se trata de mí. Yo soy el verdadero descendiente de David. La historia de David y Goliat se trata de mí. David es el ungido de Dios que vence a los enemigos de Dios. Yo soy alguien más grande que David. Yo soy verdaderamente el ungido, que significa Cristo, que significa Mesías. Y a través de mi vida, mi muerte y mi resurrección, yo he vencido a los enemigos de Dios, Satanás, el pecado y la muerte. Toda la Biblia habla acerca de Cristo. El príncipe de los predicadores, Charles Spurgeon, tiene esta cita con respecto a eso. Y él dice, ¿no sabes, joven, que desde cada pueblo y aldea y en cada caserío en Inglaterra hay un camino a Londres? Así que desde cada texto de la Escritura hay un camino a la gran metrópoli, a Cristo. Así que, mi querido hermano, el negocio es este, que cuando llegas a un texto, debes preguntarte ahora, ¿cuál es el camino a Cristo? Nunca he encontrado un texto que no tenga un camino a Cristo en él. Y si alguna vez no encuentro uno, voy a ir por los senderos y zanjas, pero voy a llegar a mi Señor, porque un sermón no puede hacer ningún bien, a menos que haya un olor de Cristo en él. Entonces, si tú crees que las escrituras se escribieron para darte reglas sobre cómo vivir, estás equivocado. Si tú crees que las escrituras se trata acerca de que vivas una buena vida, estás equivocado. Si tú crees que la Biblia se trata de cómo ser una persona moral, estás equivocado. Si tú crees que la Biblia se trata acerca de ti, estás equivocado. La Biblia se trata acerca de Jesús. Él es el héroe. Él es el héroe. Él es el redentor. Y por lo tanto, entonces puedes ver cómo hay esperanza para nosotros y son buenas noticias. Tú y yo podemos tener un encuentro cada día con el Señor resucitado y encontrarlo a través de todas las escrituras. Ellos estaban equivocados. Ellos estaban confundidos con respecto al mensaje de las escrituras. El mensaje es Cristo. Y lo otro es que la Biblia
es la historia de Dios y tu historia. Ustedes han escuchado mucho esto que yo digo y no es original, obviamente. La Biblia es la historia de la redención y consta de 4 capítulos: creación, caída, redención, rescate y consumación. Sí, pastor, ya lo hemos escuchado. ¿Por qué lo repite otra vez? Bueno, quiero repetirlo otra vez por lo siguiente. Porque si tú no te ves incluido en esta historia, vas a estar súper confundido con respecto a tu propia historia y a la historia de este mundo. Tú debes de entrar en esta historia que es la historia de Dios. Tu vida debe de ser moldeada. Tu historia debe de ser moldeada dentro de la gran historia de Dios. Rápidamente un ejemplo. En primer lugar, creación. Tú eres una criatura. Eres llamado a depender de Dios. Tú no eres autónomo, no eres autosuficiente. La verdadera sabiduría no está en ti. Eres una criatura. Dependes del Creador. Creación. Número 2, caída. Eres una criatura caída. Y este mundo es un mundo caído. Y por lo tanto hay sufrimiento. Y por lo tanto puedes entender de dónde viene. El problema es el pecado. Número 3, Dios no nos dejó así. Dios no nos dejó para vivir en un mundo caído, roto, lleno de vidrios. Dios te ama tanto que Él no está dispuesto a vivir en la eternidad sin ti. Y por eso es que envió al Salvador, al Redentor, a Jesús. Capítulo 3, la redención. Él vino a arreglar lo que se había desarreglado por causa de nuestro pecado. Consumación, hay esperanza. Hay esperanza, hay un nuevo mundo donde ya no habrá maldad, no habrá pecado y donde viviremos con Dios. Y entonces en esta gran historia tú debes de ver tu vida de trabajo, debes de ver cómo entiendes el sufrimiento, debes de ver cómo entiendes tu matrimonio, debes de ver cómo entiendes y cómo manejas tus finanzas. Todo está dentro de esta historia. Tu historia dentro de la gran historia de Dios. Y dejas de estar confundido y dejas de estar desilusionado, porque eso fue lo que pasó con los discípulos. ¿Ya lo notaron? Vean por favor los últimos versículos. En los versículos 32 al versículo 35, después de que Jesucristo se revela al partir el pan, bendecir el pan, y ellos dicen: ¿qué acaso no ardía nuestro corazón cuando Él nos explicaba las Escrituras? Y entonces ahora sí entendieron la misión de Jesús, ahora sí entendieron la resurrección de Jesús, ahora sí entendieron el mensaje de las Escrituras. Y dice el texto que regresaron a Jerusalén. Era de noche, era peligroso, eran 11 kilómetros. Pero las noticias eran tan buenas que era necesario. No importaba el peligro, no importaba el cansancio, no importaba las horas que iban a caminar. Las noticias eran demasiado buenas para esperar al otro día. Confundidos ya no están. Desilusionados ya no están. Su corazón arde porque ahora han entendido y salen a compartir. Querida iglesia, querida familia, queridos amigos, Dios no minimiza el lugar en donde estamos viviendo ni nuestro dolor. Y tanto otra vez que mandó a quien va a resolver todas las cosas. Pero empieza con tu corazón en primer lugar. Empieza con tu corazón. Empieza cuando tú te arrepientes de tus pecados, reconoces que no eres Dios, no eres el soberano. Y reconoces que sí hay uno que te amó tanto que envió a Jesucristo a morir por tus pecados en la cruz. Y que si ahora tú confías en Él, entonces
Él empezará a trabajar dentro de ti y a restaurarte, porque a eso vino Él. ¿Estás confundido con Dios? ¿Estás desilusionado con Dios? Posiblemente no has entendido ni la misión, ni la esperanza de la resurrección, ni el mensaje de las Escrituras. Pero si el día de hoy entiendes, te aseguro que vas a estar como los discípulos. Son demasiadas buenas noticias y necesitamos compartirlo. Querida iglesia, que sigamos compartiendo acerca de la esperanza de la resurrección. Oremos. Señor que estás en los cielos, gracias que no nos dejas en nuestra confusión, que al igual, Señor, que muchas personas que leemos en las Escrituras hemos experimentado tiempos difíciles y tiempos en que nos sentimos desilusionados, decepcionados de ti. Pero, Señor, al detenernos y a pensar cuál es la raíz de nuestra desilusión o decepción, tenemos que confesar que muchas veces nos hemos equivocado grandemente en la misión de Jesús, pensando en que Él simplemente viene a arreglar nuestras circunstancias, cuando la misión más importante no tan solo el perdón de nuestros pecados, sino la restauración de nuestro corazón, de nuestra vida. Y te agradecemos, Señor, que no nos dejas como nos encontraste. Gracias. Gracias, Señor, porque esta vida, este mundo material, Señor, no lo es todo. Hay una vida después de la muerte. Hay un mundo donde ya no habrá pecado, maldad, sufrimiento. Y Jesucristo nos está esperando. Y gracias, Padre, porque tu palabra nos enseña que el único héroe es Cristo y que en esta historia tú nos llamas a dejar de escribir nuestra historia y que tú la reescribas por medio del poder de la resurrección. Padre, permítenos compartir estas buenas noticias en este mundo tan difícil que vivimos de la pandemia. En el nombre de Jesús oramos. Amén.